trauma, infección, factores de críos y también la presencia de microcalcificaciones testiculares, ¿no? Lo que se ve. La clasificación del cáncer testicular eh, se puede dividir en tres grupos, ¿no? Lo que es el tumor de células germinativas, en la mayor parte del paciente, 96%, y los tumores del estroma gonadal, que es más raro, un 2%, y un 2% cuando son metastásicos, es decir, cuando el origen es en otro órgano. De estos tumores de células germinativas, que es lo más frecuente, vamos a ver que a la cabeza está el seminoma, en un 35 a 50% de los casos, seguido por el carcinoma embrionario, en una cuarta parte de pacientes, y el teratoma y el coriocarcinoma son más raros, pero como veremos más adelante, el coriocarcinoma es uno de los más agresivos, realmente que no es tan frecuente. Y dentro de los tumores del estroma gonadal se puede ver el tumor de Leydig con alguna frecuencia. Esto también van a preguntar mucho en los exámenes. En 2009 preguntaron en los exámenes de la medicina, ¿cuál es el tumor testicular más frecuente? Bueno, ¿cuál sería la respuesta de acuerdo a lo que hemos mencionado? La D. El seminoma, ¿verdad? Lejos es el más frecuente tumor testicular. Entonces, vamos a comenzar estudiando el seminoma, que es el tipo histológico más frecuente en 35 a 50% de pacientes, y se clasifica en tres estadios, ¿no? Estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 generalmente solo a veces se detecta en un 10% cuando está bien diferenciado, y lo más frecuente es detectarlo en estadio 2 cuando está moderadamente diferenciado, ¿no? Que es más típico. Y en el estadio 3 cuando es un 30% más diferenciado en la plasia. Entonces los pacientes en la cuarta década de la vida, ya hemos hablado que más o menos es en gente relativamente joven, son bien radiosensibles, solo una tercera parte de la no tiene metástasis al momento del diagnóstico. Y algunos seminomas pueden aumentar los niveles sanguíneos de la hormona gonadal coriónica. Y hay que tener cuidado que pueden también cruzar con marcadores tumorales negativos. Bien es cierto, en el diagnóstico ayudan los marcadores tumorales y puede estar elevado la hormona gonadal coriónica. Sin embargo, puede haber pacientes que no presentan este rasgo y no por eso hay que descartar la presencia de un testicular. Luego tenemos en frecuencia el carcinoma embrionario, dijimos que era una cuarta parte de los tumores germinales. La forma infantil, depende del saco vitelino, es el tumor testicular más frecuente en los niños, sobre todo, que puede haber también cáncer testicular en niños. Y habitualmente no lo hace en forma pura, este carcinoma embrionario pues puede aumentar los niveles sanguíneos del marcador tumoral llamado alfa-fetoproteína, ¿no? Así como de la gonadotropina coriónica humana. Vamos a ver que un 75% de casos van a producir la alfa-fetoproteína, un 80% van a elevar la hormona gonadal coriónica. Entonces, estos marcadores tumorales van a estar presentes quizás en mayor proporción que en el primer caso. Y 60% ya se presenta como metástasis ganglionares regionales al momento del diagnóstico. Luego tenemos el teratoma, que se presenta tanto en adultos como en niños, contiene el resto de las tres capas embrionarias, todermo, mesodermo y endodermo. Y la forma inmadura pues contiene elementos celulares primitivos poco diferenciados, ¿no? Es un tumor radio y quimio resistente, que la radioterapia y la quimioterapia no le van a hacer mucho efecto. Produce alfa-fetoproteínas en un 37% de casos y la hormona beta coriónica elevada en un 25% de casos. Un 15% van a presentar ya metástasis, a siembra al momento del diagnóstico. Y finalmente tenemos el más agresivo de todos, que es el coriocarcinoma, realmente no tan frecuente, y se presenta en gente más joven, entre los 20 y 30 años. Es un tumor testicular primario, frecuentemente de pequeño tamaño, o sea, no hace que crezca el testículo de manera importante. Realmente el diagnóstico puede estar incluso autoconsumido, lo que se hace con el burnout, o quemado, ¿no? Se utiliza para definir la regresión espontánea y completa de un tumor testicular a un tejido, descubriéndose solo por sus, a veces solo por las metástasis, ¿no? Ya no encontramos el tumor, el foco original. Su pronóstico es malísimo porque es muy agresivo.
y tiene casi una respuesta muy, muy nula a la quimio y radioterapia. Este coriocarcinoma, afortunadamente, vuelvo a repetir, son los de menos frecuencia, o sea, detectado menos de 2%. Son felizmente lesiones únicas y pequeñas con un centro hemorrágico y puede visualizarse capas de sincicio y citotrofoblasto. Su diseminación es rápida, ¿no? Es agresivo y por vía hematógena habitualmente. Casi se ha visto que un 100% de pacientes tienen metástasis en el momento del diagnóstico, ya que es altamente metastizante, ¿no? Cuando lo detectas, generalmente va a haber ya metástasis. Se extiende precozmente a pulmón, hígado, cerebro y otras vísceras. Y elevan casi siempre la unidad beta de la hormona coriónica, pero nunca, recuerden este dato, elevan las alfa-fetoproteínas. Orgánico marcador tumoral afectado son la hormona coriónica. Y como todos los tumores del trofoblasto, incluyen a la mola idetiforme y la mola invasiva, ¿no? Puede encontrarse tejido de este tipo. Entonces, recordar este dato en relación a la unidad beta y no compromete las alfa-fetoproteínas. Altamente metastizante, estando en pulmón, hígado y cerebro. Luego tenemos algo menos frecuente, el carcinoma in situ o neoplasia intraepitelial, ¿no? La presencia de células tumorales malignas dentro del tubo seminífero. Han sido identificadas en la criptorquidia en un 2 a 8% de pacientes en biopsias por infertilidad en el testículo atrófico en un 1% y en el testículo sano contralateral a un tumor testicular en el 1%. Se observa frecuentemente en el tejido testicular adyacente y del 82% también puede coexistir con seminomas y un 75% en los no seminomáticos. Estos pueden evolucionar hacia un tumor invasor en un 50% de casos hasta los 5 años y tienen buena respuesta finalmente a la radioterapia, la radiación local, aun cuando las dosis pues tienen un efecto moderado y puede producir infertilidad. Pero bueno, esto ya es secundario en relación a salvar la vida del paciente. ¿Cuáles son los síntomas, no? ¿Cuál es la clínica de un tumor testicular? Muchas veces son pacientes que tienen una evolución asintomática, ¿no? Realmente es un hallazgo así, digamos, fortuito, por una autopalpación de tocarse un bulto ahí. El signo más frecuente es el aumento de volumen indoloro, ¿no? Recordar este dato. A diferencia del orcoepidemitis, que aumenta de volumen, pero es doloroso, inflamado, inflamatorio. Acá no, acá el aumento de volumen es indoloro. No le duele al paciente, pero siente una masa irregular y duro del testículo. Entonces, cuando hay una masa indolora que no se transilumina cuando ustedes le ponen una linterna, con frecuencia produce una sensación de pesadez, ¿no? Peso. Entonces hay que sospechar de un tumor testicular. El dolor testicular no es frecuente, pero puede haber en un 10% de pacientes, y eso se hace ya cuando el tumor es hemorrágico dentro del testículo o cuando ya está necrosando. Otras manifestaciones clínicas pueden derivarse de la metástasis, ¿no? Como son el dolor lumbar cuando afecta a la columna, hemorragia digestiva alta cuando ya se afecta el estómago, cerebrovascular o hemorquisis, ¿no? De un 14% ingresan al hospital por ciento de signos derivados de otro sistema comprometido, y no necesariamente por un tema de una patología testicular, ¿no? Bueno, esto en realidad es así y a mí me trae muchos recuerdos. Mi primer paciente que tuve cuando comencé el internado, ¿no? Es un paciente que hice mi internado en el hospital Gustavo Lanata Luján en Huacho, me acuerdo. Y mi primer paciente que tuve es un paciente que está en medicina porque hizo un aparente desorden cerebrovascular, hizo una hemiplegia de un lado y estaba internado en medicina, ¿no? Y en el examen físico, bueno, que fue exhaustivo, se encontró que tenía aumento del volumen testicular. Luego se le hizo una placa de pulmón y de cerebro y en el cerebro se encontró metástasis. Un paciente que había dado metástasis por un tumor. Entonces eso nunca me lo olvido, es un paciente que debutó, le encontré ese. Ahora, en el examen físico, o sea, se detecta una masa no sensible, firme, indurada, con epididimo sano habitualmente, y un 15% se puede acompañar de una colección de líquido hidrocel. Otros pueden presentar adenopatías inguinales, supraclaviculares, así como la presencia de masas abdominales.
Entonces, los tumores derivados del mesénquimo o mesodermo es frecuente encontrar signos de virilización, ¿no? Puede haber hirsutismo, calvicie, acné, voz grave, aumento de la musculatura y intensificación del deseo sexual. Cuando hacemos una ecografía, esto va a permitir la detección de neoplasias insospechadas, ¿no? Por el examen simple y ayuda para descartar otros diagnósticos. Permite el examen simultáneo del testículo contralateral y sirve pues como una pesquisa ante la presencia de microcalcificaciones, ¿no? Entonces, siempre cuando el paciente presenta imágenes de microcalcificaciones, a ese paciente hay que estudiarlo bien, ¿no? No vaya a ser que sea el inicio de un tumor testicular. Tiene una sensibilidad del 95%, pero con una especificidad menor cuando hablamos de la ecografía. Cuando hablé de los estudios complementarios, estamos hablando que a todo paciente se le debe pedir una radiografía de pulmón. A veces podemos encontrar nosotros imágenes metastásicas, es importante en la búsqueda de las metástasis sobre todo, y estas se pueden apreciar como imágenes nodulares, ¿no? ¿Saben? Lo que se conoce en suelta de globo. ¿Ya? Esta terminología es frecuente cuando nosotros podemos encontrar imágenes metastáticas. Suelta de globos. Cualquier otro tumor que se disemine por vía hematógena puede producir imágenes de suelta de globos. No necesariamente el tumor testicular. Y entre lo más frecuente está en el carcinoma de células renales, desde el riñón, el cáncer del tracto gastrointestinal, el melanoma, además del cáncer de testículo, ¿no? Entonces, no pensar solamente que estas imágenes ponen una metástasis de cáncer. Puede ser del riñón, del estómago, incluso de la piel. Imagen en suelta de globo. En la tomografía, que es el principal uso, es para establecer sobre todo el estadiaje en estos pacientes. Entonces, de grado de certeza más o menos un 80%, con falsos negativos en un 23%. Los ganglios linfáticos se consideran inequívocamente anormales si miden más de 1,5 cm. Y es el procedimiento de elección para seguir pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia. Y la exactitud que podría tener, por ejemplo, la resonancia magnética no es superior a la tomografía. Este es su principal uso es establecer el estadiaje en estos pacientes. Respecto a los marcadores tumorales, es importante tener claro, ¿no? Por ejemplo, la unidad beta de la hormona magnéstica coriónica, de una vida media corta, desde 24 hasta 36 horas, se va a producir por los componentes trofoblásticos del tumor. Y es muy útil sobre todo en los tumores tipo germinales. Valores normales máximos, siempre hay que hacer un dosaje cuantitativo de la hormona beta. Valores normales máximos no deben pasar las 5.000 unidades por mililitro en hombres y mujeres no embarazadas. Y se eleva también moderadamente en el carcinoma vesical, mamario, pulmonar, pancreático, gástrico, patología y el mieloma múltiple. Sin embargo, estos niveles tienden a ser menores de 20 nanogramos por mililitro, a diferencia en el tumor testicular que va a superar esta cifra grandemente. Luego tenemos también las alfa-fetoproteínas como marcadores tumorales, con una vida media de 5 a 7 días, que es producida por el hígado fetal y el tracto gastrointestinal. Nunca es positiva en seminomas ni coriocarcinomas puros, como ya dijimos. Este te eleva solo la unidad beta, cuando son puros. Ahora, si hay de dos tipos de tumores, aquí puedes encontrar también alfa-fetoproteínas elevadas. Y los valores normales pues llegan hasta los 5,6 unidades por mililitro y vuelve a niveles normales, ¿no? Después de 25 a 35 días, después de extirpar el tumor cuando se hace una cirugía. También se ha usado, no con tanta frecuencia como los dos primeros, la lactazo deshidrogenasa. Es una enzima que cataliza la conversión de piruvato en lactato y tiene pues 5 isoenzimas, cuál es la que más usamos como marcador tumoral, es la isoenzima 1. Sin embargo, es inespecífica, ¿no? Y realmente es un índice indirecto de grado de diseminación y también se considera un único indicador viable de progreso de la enfermedad, ¿no? El valor de referencia es entre 100 a 225 unidades por litro y esta deshidrogenasa de tipo 1 presenta en el 80% del cáncer testicular avanzado, sobre todo la de tipo 1. Entonces, acá haciendo un resumen de los marcadores tumorales, ¿no?
la hormona unidad coriónica, las alfa-fetoproteínas, ¿no? Y primero recordar, coriocarcinoma puro solo te eleva su unidad de la hormona unidad coriónica, más no las alfa-fetoproteínas. Y un seminoma puro, ¿no? Te va a elevar en un 4% de pacientes solamente la hormona unidad coriónica, más no las alfa-fetoproteínas. Y el carcinoma embrionario te eleva de ambas en igual proporción, así como el teratoma, ¿no? Pero recordad más el coriocarcinoma y el seminoma, que principalmente van a elevarte la unidad beta de la hormona coriónica cuando son puros. Sobre esto les van a preguntar. En el MIR de 2008 preguntaron. Dice, ¿cuál de estas sustancias es habitualmente utilizada como marcador tumoral de los tumores de testículo? A ver, ¿cuál sería la respuesta de acuerdo a lo que estamos conversando? ¿Cuál sería? Hemos La hablado de, ¿no? proteína. Claro, las alfa-fetoproteínas. Otras, si no las conocen, váyanse por lo que conocen. También preguntaron en el 2005, en el MIR, ¿en cuál de las siguientes enfermedades no se produce elevación en la alfa-fetoproteína sérica? Lo que hemos mencionado. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen? ¿En cuál de ellas, Seminoma. de forma pura, no se produce la elevación de alfa-fetoproteína? En el seminoma, dijimos tanto como el coriocarcinoma. Luego también preguntaron en el 2010, es una pregunta ya más compleja, dice un paciente de 28 años de edad ingresa por dificultad respiratoria, sin antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva previa. En la exploración física se evidencia que tiene una ginecomastia, y en su radiografía de tórax y tomografía torácica se muestran múltiples imágenes y nódulos pulmonares sugestivos de suelta de globos. En su analítica destaca una elevación de la unidad beta de la hormona coriónica de 12.000 unidades por litro. ¿De qué tumor primario es más probable que estemos hablando? A ver, como alternativas pusieron esas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dicen? Que la cantidad de elevación de la hormona, la unidad beta, ¿no? Y la imagen de suelta de globo. Dos elementos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? El coriocarcinoma. Carcinoma. Muy bien. Y también preguntaron, en el me preguntan mucho de patología oncológica. Un paciente de 26 años de edad sin antecedentes médicos quirúrgicos previos acude a urgencias por disnea de 15 días de evolución, problema respiratorio. En la exploración física no se detecta ningún hallazgo de interés, excepto un nódulo de consistencia dura en el testículo izquierdo. Se realiza una grafía de tórax, observa múltiples nódulos pulmonares en suelta de globos. Y en su analítica destacan pues unidad beta de 30.000, ¿no?, miliunidades por mililitro. ¿Cuál le parece el origen más probable de la patología de este cuadro? Esas son las alternativas. ¿Qué les parece? Nuevamente, imágenes pulmonares sueltas de globos y una elevación brutal de la unidad beta, ¿no? De la hormona coriónica. ¿Qué marcarían ustedes? El coriocarcinoma. Coriocarcinoma testículo. Bueno, ahora con respecto al manejo, ¿no?, de estos pacientes, el tratamiento inicial de todo tumor testicular, siempre, recuerden esto, será la orquiectomía radical por abordaje inguinal. Jamás se les ocurra abrir por el escroto ni biopsiar a este paciente, porque lo que hay que hacer primero, abrir por la ingle, clampar el cordón espermático y sacar todo. Y yo me acuerdo mucho de esto porque ese paciente que les comenté en mi internado, que fue el primer paciente que me tocó en medicina, y nosotros pedimos una opinión a cirugía, y cirugía vino el cirujano que era recontra agresivo,
y supuestamente entró a hacer una biopsia. No miren la ignorancia, lo que se cometió. Al día siguiente, el paciente murió. Ese es el tema. Eso les digo que yo les doy esto por experiencia, lo que he visto y lo que no se debe hacer, ¿no? Jamás, ¿no? Primero se tiene que hacer la orquiectomía, después de sacar el testículo, lo puedes biopsiar y ya buscar el patólogo, otro tipo de tratamiento. O nunca manipules, siempre es brutal. En el examen de medicina del 2013 preguntaron sobre esto, varón de 30 años con una tumoración escrotal que aumenta progresivamente de tamaño. En el examen físico era una tumoración indolora, dura, con peso aumentado, y pusieron cuál es el tratamiento inicial, ¿no? O sea, estoy enfocando acá el manejo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más adecuada de acuerdo a lo que acabamos de comentar? Orquiectomía. Sin pensarlo dos veces, ¿no? Hay que sacar ese testículo. No hay que darle ni tiempo, ni observarlo, ni rayarlo, mucho menos hacerle una biopsia. El 2006 también preguntaron en el MIRRIA, un hombre de 31 años de edad consulta por la presencia de una masa palpable en el testículo derecho, de un mes de evolución, no doloroso. Su urólogo le realiza una ecografía testicular en que se evidencia una lesión hipoecoica bien delimitada intratesticular y los marcadores tumorales alfa-fetoproteína y su unidad beta napoleónica son negativos. Dice, la actitud más correcta entre las siguientes, ¿cuál sería? Estamos hablando que se le evidencia una masa ahí, dice ahí una masa palpable, y hay una lesión hipoecoica, y mire, marcadores tumorales negativos. Dice, ¿cuál sería la actitud más correcta? Lo que pusieron en ese examen, en la alternativa 1, de dadas con los marcadores tumorales son negativos, se descarta neoplasia testicular y requiere observación. 2, hay que repetir la ecografía en un plazo de 3 meses. 3, realización de una tomografía axial computarizada tóraco-abdominopélvica. 4, biopsia transescrotal del testículo. 5, orquiectomía radical y esperar resultado del patólogo. ¿Cuál creen ustedes que sería la actitud que debemos? 5. Respuesta correcta. Acá no podemos esperar ni una semana. Hay que actuar, ¿no? Entonces eso tienen ustedes que ver como alternativa. Pregunta 128. Ante un paciente de 30 años, casado, sin hijos, diagnosticado mediante exploración física y confirmado ecográficamente de un tumor sólido en el testículo derecho, ¿cuál es la actitud más correcta? 1, intentar una cirugía parcial para salvar parte del testículo. 2, orquiectomía radical e incisión inguinal. 3, radioterapia seguida de orquiectomía. 4, orquiectomía por incisión escrotal. 5, quimioterapia y posteriormente orquiectomía. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la actitud? 2. ¿Qué dicen? 2, doctor. Alternativa 2, ¿no es cierto? A pesar de que dice casado sin hijos, ¿no? Bueno, qué lástima, pues tendrá que adoptar. Pero el tema es que no se muera, ¿no? Lamentablemente es así la decisión que hay que tomar. Bueno, les he dado la comidilla, porque hablar de tumor testicular, estamos pasando 2 semanas hablando, pero les doy lo que a ustedes les interesaría saber y lo que les pueden preguntar, ¿no? Para que tengan una idea clara. Bueno, vamos a la segunda clase para poder hacer un break. A ver, espera.
¿Está viendo la presentación? Sí, doctor. Ya vamos a comenzar. Este tema de la hiperplasia prostática benigna es realmente el quehacer diario. Creo que más del 50% de pacientes que vemos en urología son por esta causa. Atención, porque esto es lo que ustedes más van a ver también, para que sepan manejar el cuadro, ¿ya? Atención. La hiperplasia prostática benigna constituye un problema de salud pública y afecta la calidad de vida de la mayoría de varones mayores de 50 años. Uno de 4 varones será tratado por síntomas debidos a la hiperplasia prostática benigna, y la incidencia es de que más o menos después de los 50 años un 30-50% de varones va a tener problemas con esta patología. Para poder definir la hiperplasia prostática benigna, tenemos que decir que es una entidad histológica específica que se caracteriza por una hiperplasia celular del estroma y del epitelio glandular de la próstata. La hiperplasia prostática benigna puede llevar al crecimiento prostático benigno y a una obstrucción prostática benigna demostrada sobre todo por estudios de urodinamia cuando es reciente o inicial. Dentro de la patogénesis del origen vamos a ver que tiene que ver mucho con la producción de la hidrotestosterona, ¿no? Voy a poner el puntero por esto. La testosterona es convertida a dihidrotestosterona, que es la forma activa más potente, a través de la acción de la enzima 5-alfa reductasa. Y esto dentro del estroma celular de la próstata. Es una alteración histopatológica, ¿no? Caracterizada por la hiperplasia, por el crecimiento de las células glandulares y estromales en la zona de transición, de acuerdo a la clasificación de McNeil que ya vimos en las clases anteriores. Acá vemos, miren, con la letra C, esta es la zona de transición, que es la que crece en la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Y que provoca, pues, a la larga una obstrucción del tracto urinario inferior, porque va a comprimir la luz uretral y eso va a crear dificultad para orinar al paciente. Cuando no conocemos la histología prostática, debería hablarse solamente de una hipertrofia prostática en general. Por eso cuando uno manda una ecografía, a veces los ecografistas son un poco, digamos, exageran y se adelantan y ponen, ¿no?, diagnósticos de hiperplasia prostática. Jamás podían ver eso porque no han hecho estudio histopatológico, ¿no? Lo que tienen que informar es que hay una hipertrofia prostática, es un crecimiento, pero no una hiperplasia prostática. Ya se ve con estudios quinto orden. Vamos a ver que presenta tres aspectos fundamentales esta patología. Uno es que hay un crecimiento prostático benigno porque no es cáncer. Esto genera molestias en el tracto urinario inferior, que vamos a ver cuáles son, y que finalmente a la larga nos va a generar una obstrucción a la salida de la orina por la vejiga. Entonces la hiperplasia es un fenómeno de naturaleza benigna y no predispone ni tiene ninguna relación con el cáncer de próstata. O sea, entiendan bien de que el crecimiento prostático benigno por hiperplasia jamás se va a convertir en cáncer, ¿no? Porque a veces algunos piensan cuando no se trata esto, uno puede desarrollar un cáncer de próstata. Tiene una línea diferente y siempre va a terminar como hiperplasia prostática benigna, no se tiene por qué convertir en cáncer. Y el volumen prostático, pues no siempre está ligado, digamos, al grado de la obstrucción y a la entidad de los síntomas urinarios. Hay pacientes que tienen próstatas inmensas y tienen síntomas mínimos, ¿no? Y así como hay otros que tienen próstatas pequeñitas y están con una sonda porque no pueden orinar. Entonces no hay una relación entre volumen y síntomas. Por eso que a veces no es tan trascendente cuando los ecografistas te informan grado 1, grado 2, grado 3, el paciente está preocupado porque le encontraron un grado 1, el año pasado ahora tiene grado 3. Todo eso es irrelevante, ¿no? El volumen no tiene que ver mucho con pronóstico. Con respecto a la fisiología, ¿no?, tenemos que tomar en cuenta que tiene que ver con la estimulación del sistema simpático que estimula los adrenoreceptores de tipo alfa 1. Y esto genera contracción en el músculo liso, sobre todo a nivel de cuello vesical, tejido prostático y cápsula prostática.
Y cuando hay un aumento de presión en el cuello vesical y la uretra, esto va a generar una obstrucción, ¿no? Desde la salida a nivel de la vejiga, ¿no? Y 47% de la presión uretral se debe al tono alfa-1 adrenérgico que está sobreestimulado, ¿no? Estimulación simpática. ¿Cuál es el mecanismo de la obstrucción vesical, no? Tenemos dos componentes, un componente dinámico y un componente estático. El componente dinámico lo da, como hemos dicho, el tono simpático, que actúa a nivel de cuello vesical, uretra y próstata, siempre tratando de contraer esto y reducir la luz uretral, dinámico. Y el componente estático tiene que ver con la presencia física del tejido prostático hipertrofiado, ¿no? Entonces, al crecer el tejido prostático va también a producir disminución en la luz uretral. ¿Cuáles son los síntomas que puede producir a nivel de tracto urinario inferior una próstata? ¿No? Siempre hablamos nosotros cuando hay una primera evaluación, hablamos de síntomas de tracto urinario inferior, ¿no? Digamos, al margen de cuál es la naturaleza del crecimiento prostático. Estos síntomas son de dos tipos. O puede ser obstructivos, que tienen que ver en relación a la facilidad en que sale la orina por la uretra, o irritativos, que tienen que ver con otro tipo de elementos que no generan obstrucción. Entonces, cuando viene un paciente, tienes tú que saber qué es lo que predomina, ¿no? Si son los síntomas irritativos o los síntomas obstructivos. Los síntomas irritativos van a mejorar mucho con tratamiento médico nada más. Y los síntomas obstructivos muchas veces van a necesitar cirugía prostática, ¿no? Hay que saber diferenciar una cosa de otra. Entonces, cuando hablamos de síntomas obstructivos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la excitación urinaria. ¿Qué es la excitación? Es un paciente que va al baño y la orina no sale inmediatamente, sino tiene que esperar, como que se relaje el esfínter y recién puede orinar a los segundos, a los minutos. El chorro se hace débil, o sea, no es un chorro, digamos, fuerte en volumen, sino se debilita y tiene una intermitencia en la forma en que va al baño. Luego que termina de orinar, queda con un goteo ahí, a veces se moja la truza, el pantalón después de haber orinado, y no hay un vaciado total, ¿no? Sino se vacía una parte nomás de la vejiga. Muchas veces el paciente tiene que pujar, hacer un poco de esfuerzo con dificultad, orinar, son síntomas obstructivos netos. Los síntomas irritativos tienen que ver con la frecuencia, ¿no? Un paciente que orina muchas veces al día y sobre todo en la noche, ¿no? Porque no es como la nicturia. Cuando son más de 4, 5, 6 veces que amanecen en el baño, ¿no? Entonces eso ya se genera un problema. Y la urgencia, para dónde llegar a un inodoro, a un baño, es lo que se conoce como el teneso. Y también puede haber ardor a nivel de una disuria, y a veces la urgencia le gana al paciente y tiene incontinencia y puede orinarse en la ropa. Entonces, estos síntomas se clasifican de acuerdo a un cuestionario que es el IPSO, ¿no? Que debía hacerse idealmente. Es un cuestionario que se diseñó para ser resuelto por el propio paciente sin intervención del médico y consta de 7 preguntas y asignan puntuaciones del 0 al 5 para cada una de las respuestas. Y los pacientes pueden clasificarse como levemente, moderadamente o severamente sintomáticos dependiendo de la puntuación que puedan obtener en este cuestionario. Luego, con respecto al examen físico, ¿no? Acá viene el tema de la dificultad, porque la única forma de poder examinar y evaluar una próstata es haciendo un tacto rectal. Pero yo creo que menos del 50% de pacientes aceptan. Ese es el problema. Y esto tiene que ver mucho con muchos factores socioculturales, ¿no? Entonces, la técnica para hacer un examen físico es la aplicación de buena cantidad de lubricante, ¿no? En una mano enguantada, y se introduce el dedo índice con delicadeza, no hay que ser bruscos, lentamente, en el canal anal al principio y posteriormente vamos hasta el recto. Entonces, ¿cuáles son las características? Las características que nosotros vemos, pues vamos a ver aquí, en la consistencia, cuando introducimos el dedo, tenemos que diferenciar entre una consistencia fibroelástica, elástica o pétrea, ¿no? Que es en el caso del cáncer. Y esto ya en la práctica uno lo tiene que manejar, ¿no? La superficie si es irregular, en el cáncer es más irregular, el tamaño normalmente debe ser de una nuez,
ya un tamaño aumentado medio una mandarina y ya grande cuando es como una naranja, ¿no? Los límites deben ser bien definidos o describirlo cuando están mal definidos. Y a veces la próstata puede tener cierto grado de movilidad, ¿no? O a veces está completamente adherido fijo a planos vecinos. Todo eso hay que describir a la hora que uno hace un tacto rectal. Pero lo mínimo que debes poner es el tamaño calculado con tu dedo y la consistencia. Eso no puede pasar cuando uno hace un buen examen. Luego, ¿cuáles son los exámenes o las pruebas que se recomiendan? Hay que ver, aparte de la próstata, cómo está la función del riñón, urea creatinina. Hay que preguntarle sobre la tipo, el diario de micciones, que llama cuál es el grado de micturia, sobre todo en la noche, cuántas veces se levanta después que se acostó. El antígeno prostático específico, ¿no? Usualmente no debería ser mayor o ser igual a 4 nanogramos por mililitro, que es el valor, digamos, máximo para no sospechar una patología maligna. ¿Cuánto de residuo postmiccional queda, no? Entonces, normalmente no debe superar el 20% en una ecografía bien hecha. Y cuando se le hace una uroflujometría, que es un examen un poquito ya más avanzado, el flujo máximo no debe ser menor de 16 mililitros por segundo. En el 2008, en el MIR, preguntaron sobre esto. Dice, la transformación de testosterona a dihidrotestosterona lo cataliza la siguiente enzima. Ya hemos hablado al principio de eso. Bueno, patología. A ver, recuerden cuál era la enzima. ¿Quién transforma testosterona y dihidrotestosterona? Lo hemos mencionado. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La 2. La 5 alfa reductasa. Muy bien. Luego también preguntaron el 2005, y esto fue acá en el examen nacional de medicina, paciente de 66 años hospitalizado con hematuria, dice, dolor óseo y retención aguda de orina. Al tacto rectal presenta una próstata aumentada de volumen y de consistencia dura. ¿Cuál de los siguientes exámenes auxiliares tiene mayor importancia para el diagnóstico? Y les pusieron esas alternativas. Tomografía computarizada de próstata, radiografía simple de abdomen, fosfatasa ácida, ultrasonido de riñones y vejiga, antígeno prostático específico. ¿Cuál creen ustedes que es la de mayor importancia en este tipo de pacientes donde uno encuentra que está en retención de orina, en el tacto rectal, aumento de volumen, consistencia? ¿Qué nos ayudaría más de estos 5 exámenes? A ver, ¿quién emite una opinión? ¿Nadie? Bueno, los exámenes auxiliares, lo más importante para esto es el antígeno prostático específico. Les dije que cuando sospechamos de una patología benigna, como la próstata benigna, no debe superar la cifra de 4, ¿verdad? Ya eso no lo olviden. Pregunta 2011 del MIR. Un hombre de 78 años de edad consulta presentar desde hace unas semanas pérdida de pequeñas cantidades de orina sin ningún tipo de aviso previo. No lo relaciona con ninguna actividad corporal ni actividad concreta. No presenta fiebre ni disuria. Y de entre las potenciales causas de incontinencia urinaria, ¿cuál es la más probable en este caso? ¿No? Para un de 78 años, dice que tiene pérdidas de pequeñas cantidades de orina sin ningún tipo de aviso previo. Y no se relaciona con ninguna actividad corporal ni actividad completa. Entre las potenciales causas de incontinencia, ¿cuál es la que podríamos pensar nosotros? De vías urinarias, accidente vascular cerebral, hipertrofia de próstata, incontinencia de estrés, lesión del nervio pudente. ¿Cuál es la patología más frecuente que nos puede dar un cierto grado de incontinencia? 3. Claro, la hipertrofia de próstata, ¿no? ¿Podemos decir hiperplasia? Todavía no sabemos, ¿no? Lo que sabemos que puede ser una próstata grande. ¿Qué tipo de naturaleza, crecimiento histológico es otra cosa?
Entonces, con respecto a las opciones de tratamiento, de manejo y tratamiento de estos pacientes con hiperplasia hepática benigna, ¿no? Tenemos que considerar cuáles son los objetivos del tratamiento. Uno, mejorar los síntomas. Dos, reducir el grado de obstrucción. Y tres, si queremos prevenir las complicaciones a largo plazo, ¿no? No actuamos oportunamente. Entonces, si la evaluación inicial es compatible con el diagnóstico de lesión benigna de próstata, lesión hepática benigna, ¿qué nos conviene evaluar? Uno, ¿qué indicaciones imperativas de tratamiento quirúrgico? O sea, si el paciente debe ir a cirugía o no. ¿Y cómo evaluamos eso? Uno, con el grado de retención urinaria, que es la incapacidad de orinar después de al menos un intento con posterioridad a la retirada de la sonda, cuando está sondeado. Dos, la hematuria, si hay sangrado en la orina, si es macroscópico recurrente y se debe a una obstrucción prostática benigna. Tres, si hay una insuficiencia renal debida a esta obstrucción, que puede ser una retención posrenal. Cuatro, cuando hay cálculos urinarios debido a esta obstrucción. Y de ahí cuando hay infecciones urinarias recurrentes o cuando hay divertículos vesicales de gran tamaño, ¿no? Entonces, estos elementos hay que evaluarlos para ver si realmente el paciente va a necesitar una cirugía. Si no hay indicaciones imperativas de tratamiento quirúrgico, si el paciente no es tributario de ser operado, ¿no? Se evalúa en el paciente el grado de molestias debido a los síntomas, ¿no? Entonces aquí, si los síntomas no causan molestias importantes al paciente y no hay complicaciones, no se recomiendan más evaluaciones. El paciente es controlado con espera vigilada y observación periódica, ¿no? Hay que visitarlo por lo menos una vez al año, que siga un control, siempre a los 50 años. Y en pacientes con síntomas molestos que se consideran debidos a una obstrucción prostática benigna, deben considerarse las pruebas recomendadas, optar por un tratamiento médico o intervencionista. Entonces, siempre hay que ver esto porque lamentablemente mucho de interés en operar y cobrarle al paciente hay de manera particular o privada, ¿no? Por eso siempre los pacientes que vienen de la calle, que a veces vienen ya con indicación o todo un preoperatorio, vienen para una opinión y a veces no son pacientes tributarios de cirugía aún, pero por cuestiones, digamos, económicas, de interés del urólogo, quiero operar sí o sí por ganar más plata, a todo el mundo quieren operar, ¿no? Pero hay indicación, ¿no? No es que todos tienen que ser operados. Y hay que tomar en cuenta, pues, el grado de molestias debido a los síntomas del paciente para ver si va a ser necesario operarlo o no. Entonces, en el MIR preguntaron también sobre esto respecto a la hipertrofia benigna de próstata. Dice, ¿es falso qué? O sea, una de las afirmaciones que van a presentar es eso, una es falsa. Es la principal causa de obstrucción del tracto urinario inferior en el hombre. Puede condicionar insuficiencia renal crónica. Puede ocasionar litiasis a nivel vesical. Puede acompañarse de elevaciones de los niveles del PSA. La intensidad de los síntomas es directamente proporcional al tamaño de la glándula prostática. De acuerdo a lo que les he comentado, ¿cuál sería la respuesta incorrecta o falsa? Esas 5. 5. ¿Cuál? Las 5. Claro, ¿no? Claro que es así. Pues hubiera dicho que el tamaño no tiene nada que ver con la intensidad de los síntomas. No hay que dejarnos llevar por el tamaño ni el grado, ¿no? Que a veces los pacientes están preocupados. Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamiento, hay un tratamiento que se llama espera vigilada. Muchos de los pacientes con obstrucción prostática benigna pueden tener una mínima progresión de sus síntomas a lo largo del tiempo. Y la espera vigilada es una opción, pues, de manejo válida en todos los pacientes que no tienen algunas necesidades absolutas de cirugía, que ya hemos visto que son las obstructivas. Y estos pacientes deben tener un seguimiento y control anual, ¿no? O sea, todo paciente que viene, cuando yo le evalúo, le recomiendo que se evalúe de manera anual, porque si bien es cierto, ahora cuando uno lo ve puede estar totalmente libre de molestias o que un tratamiento quirúrgico no implica de que el próximo año también lo va a tener, ¿no? Siempre tiene que ser reevaluado y ver ese tema, al menos de manera anual una vez. Entonces, en el tratamiento médico, por ejemplo, en Inglaterra, el tratamiento quirúrgico es practicado en el 80% de pacientes, mientras que en Alemania solo el 27% aceptan este método. En Quebec,
la resección transuretral de próstata se ha reducido en 25% y la cirugía abierta en 40% desde la llegada del tratamiento médico. Y en Estados Unidos, la resección transuretral de próstata se ha reducido en casi 50% en los últimos 5 años. O sea que la tendencia es a intervenir y a operar menos, en otras palabras, dar más tratamiento médico en los pacientes. Entonces, el tratamiento médico, lo primero es la fitoterapia, ¿no? Es la perspectiva de tratamiento natural para la opción prostática benigna, que resulta atractivo si además se encuentra exento de efectos adversos. Estos productos introducidos al mercado farmacéutico no poseen una clara racionalidad en su mecanismo de acción y sin embargo han logrado satisfacción en el paciente y una creciente popularidad entre algunos médicos. A veces no quieren dar medicamentos sino cosas naturales. Tenemos ahí hay preparados fitoterapéuticos y derivados poliénicos, ¿no? De todo hay una planta que es el sao palmetto, ¿no? Entonces hay agentes que disminuyen el colesterol, como el citosterol, que también ayudan. Supone que si disminuyen el nivel de colesterol en la próstata, se libera el crecimiento y disminuye su volumen. Y extractos de plantas que algunos usan de primera intención, como el sao palmetto que le hemos dicho, que es el Serenoa repens, que es una variante del palmito, aunque un ingrediente natural puede estar presente. No, no ha sido bien definido, su modo de acción permanece todavía desconocido, ¿no? Si bien es cierto, ayuda, pero todavía no se tiene claro de qué forma, ¿no? Luego de estos productos fitoterapéuticos tenemos los bloqueantes alfa-adrenérgicos, que es lo que más se usa, ¿no? Dentro de medicamentos. Actúan como antagonistas de los receptores alfa-1 adrenérgicos que se encuentran en el músculo liso. ¿Y qué hacen estos receptores? Estos receptores que están en el músculo liso del estroma prostático, en la cápsula prostática, tejido prioritario y el cuello vesical, van a producir nuevamente la contracción, ¿no? Y por ende el estrechamiento de los uretral. Entonces, cuando nosotros generamos un efecto antagonista, o sea, bloqueamos este efecto, vamos a reducir la contracción y por ende el estrechamiento de los uretral y el paciente va a orinar con más libertad. El efecto de los bloqueantes alfa-adrenérgicos. Estos alfa-1 bloqueantes, ¿no? Hay varios agentes, ¿no? Tenemos la terazocina, la doxazocina, la fluoxacina y la tamsulosina, que es lo que más se usa hoy en día, ¿no? Porque tiene menos efectos adversos. Todos causan en mayor o menor grado mareos, astenia, hipotensión ortostática y potencialmente pueden disminuir la presión arterial, o sea, bajan la presión. Pacientes hipertensos, perfecto, ayudan a tratar mejor su problema. Pero en aquellos que hacen hipotensión ortostática, por eso de preferencia, este producto hay que administrar durante la noche, cuando el paciente va a descansar. Ustedes lo dan en la mañana, puede que el paciente tenga problemas luego, se maree y se pueda hasta caer, ¿no? Porque le baja la presión. Entonces siempre usarlo de preferencia en la noche. Y el producto más usado actualmente es la tamsulosina, que viene en tabletas de 0,4 miligramos por día, se da una vez al día y de noche, ¿no? Para evitar este efecto de hipotensión ortostática que puede causar. Y ya como tercer nivel o tercera línea viene el tratamiento hormonal. Entonces, el descubrimiento de que la 5-alfa reductasa influye en el progreso de la enfermedad llevó a una serie de investigaciones orientadas a un inhibidor de esta enzima, ¿no? ¿No? Esta que cataliza la conversión de este producto que hemos dicho que tiene que ver con la enfermedad de crecimiento prostático. Entonces, esta 5-alfa reductasa usualmente cataliza el paso de testosterona en dihidrotestosterona. Y dijimos que la dihidrotestosterona es el componente más potente y que produce mayores efectos a este nivel. Entonces, esta dihidrotestosterona es la principal responsable de inducir el crecimiento de la próstata. Entonces, la idea es con el tratamiento hormonal de bloquear la producción de dihidrotestosterona. Y se hace inhibiendo pues a esta enzima, la 5-alfa reductasa. Entonces, aquí tenemos varios productos, el finasteride y el más usado actualmente el dutasteride, ¿no? Como bloqueante hormonal. Entonces, con una opción terapéutica aceptable en pacientes con la próstata clínicamente aumentada de tamaño, o sea, crecimiento prostático, síntomas molestos que aún no han desarrollado complicaciones graves. Y actúan inhibiendo, pues, a las 5-alfa reductasa. Y impiden el crecimiento benigno de la próstata y reducen significativamente la incidencia de retención urinaria aguda,
no que con los pacientes que no pueden orinar y van a que le coloquen una sonda, y la necesidad de que el paciente sea operado, ¿no?, cuando usan este producto. Sobre esto preguntaron en el MIR el 2005 y decía, uno de los siguientes fármacos debe su eficacia terapéutica en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata debido a la inhibición directa de la enzima 5-alfa reductasa. Y decían cuál es, no tenías que indicar de los que te presentaban ahí. Entonces, esos 5 que están ahí, ¿cuál de ellos es un inhibidor directo de la 5-alfa reductasa que acabamos de mencionar? La 2. El finasteride. Muy bien. Luego también preguntaron sobre esto en el MIR el 2015, hombres de 65 años sin antecedentes médicos de interés que consulta por un chorro miccional fino, o sea, ya disminuido, sensación de vacío incompleto de la vejiga, frecuencia miccional diurna cada 3 horas y nicturia 1 o 2 veces en la noche. Al tacto se aprecia una próstata medianamente grande, sin nódulos. El antígeno prostático específico PSA es 0.5 nanogramos por mililitro. Y aporta una ecografía renovesico-prostática, nos indica un volumen prostático de 35 gramos, con ausencia de residuo postmiccional y sin otras alteraciones valorables. ¿Cuál será nuestra actitud ante este paciente? ¿No? Entonces, recordar acá, tiene molestias irritativas, tiene un PSA en 0.5 y el volumen de la próstata está en 35 gramos, ¿no? Normalmente es hasta 20 gramos, no debe pasar el volumen de una próstata en un hombre de esa edad. Este está en 35, o sea, está crecida. Pero dice acá que hay ausencia de residuo miccional. O sea, que esto si no hay residuo miccional, que no le obstruye, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alternativa de tratamiento? Tienen esas 5 opciones, ¿no? La primera dice ofrecer prostatectomía radical como tratamiento de su cáncer de próstata. 2, solicitar estudio gamagráfico para estar la presencia de metástasis óseas y viscerales secundarias al cáncer de próstata. 3, iniciar tratamiento con bloqueo androgénico con análogos LH-RH, dada la eficacia demostrada de este medicamento. 4, indicar tratamiento de obstructivo quirúrgico, una región transuretal de próstata con tratamiento de elección de cáncer de próstata. Y 5, plantear tratamiento con alfa bloqueantes como tratamiento inicial de la hiperplasia benigna de próstata. ¿Cuál creen ustedes que se acerca más a lo que debemos hacer? Yo les preguntaría primero, ¿estamos frente a un cáncer de próstata o una hiperplasia hepática benigna? Hiperplasia. ¿Por qué? Porque miren el PSA en cuánto está, ¿no? Está en 0.5. Dijimos que no debe pasar de 4. Entonces, hasta ahí el cáncer difícil. Y aparte de acá en el tacto dice que es una medianamente grande y no tiene nódulos, o sea, no habla de la consistencia. Entonces, ahora, ¿esta próstata le obstruye al paciente? ¿Hay residuo postmisional? No hay. ¿Tiene que operarse? Yo diría que no. Es aparentemente benigna, no necesita operarse. ¿Cuál es el tratamiento que le darían ustedes? De acuerdo a lo que hemos mencionado. La 5. A ver, nuestro amigo dice la 5, ¿no? Obviamente, o sea, como una segunda línea después de la fitoterapia, los alfa bloqueantes. Muy bien, eso. Pregunta 128 del MIR 2014, respecto a la hipertrofia benigna de próstata. ¿No es cierto que, o sea, de la enfermedad que le van a dar, una no es cierta? 1, dice, la ecografía abdominal es un método imprudente para ver el tamaño prostático del residuo postmiccional. 2, puede originar aumento en los niveles de PSA. 3, el tacto rectal es un método para estimar el tamaño prostático. 4, el tratamiento con inhibidores de la 5-alfa reductasa disminuye los síntomas. 5, es una lesión precancerosa. Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? 5. Obviamente, hemos dicho que no tiene nada que ver con el cáncer.
¿no? Entonces ese error hay que sacarlo de nuestra mente. Sobre el MIR 2013 lo mismo, 124 la pregunta, los fármacos inastrida, dutasteride, inhibidores de la 5-alfa reductasa, están indicados en el tratamiento único combinados con alfa bloqueante de los síntomas producidos por... ¿En qué patología lo van a usar? ¿Mm? ¿Quién dijo yo? Alternativa 3, ¿no? La hiperplasia hepática benigna. Son dos alternativas para usar ahí. Y finalmente el tratamiento intervencionista, ¿no? Con técnicas quirúrgicas que quitan el tejido obstructivo. A la cabeza la región transuretral de la próstata, la electrovaporización en segundo nivel, y ahí tenemos región transuretral de la próstata con láser verde, el green light, que ahora está de moda, y la aneurysma prostática transvesical o retropúbica, que es ya prácticamente abriendo la parte baja del abdomen para poder operarlo. Entonces, los horarios quirúrgicos habituales producen la mejoría de los síntomas de manera más significativa a largo plazo con riesgos mínimos. Sin embargo, la tendencia actual está a favor de los tratamientos mínimamente invasivos, que producen grados variables de mejoría sintomática, con riesgos que pueden ser menores que lo que ocasiona la cirugía convencional. Anteriores, A, B y C, menos efectos, digamos, complicaciones que una cirugía abierta como es la denominada por clandestina. Ahí está una imagen de cómo se hace la resección transuretral, ¿no? Entra el receptor a través de la uretra, comienza prácticamente a rebajar toda la próstata acá. Miren acá, comienzas así, comienzas a rebajarle, al final queda una caída. Otra vez, la relación transuretral del próstata sigue siendo el gol estándar todavía hasta la fecha, el evento quirúrgico con el que se comparan otros tratamientos intervencionistas en la actualidad. Bueno, y ese es el resumen bien escueto de lo más importante que tienen que saber sobre la hiperplasia prostática benigna. Voy a darles un break de unos 3 minutos para terminar con la presentación del cáncer de próstata. Entonces, pueden, un momento. Próstata, tenemos que decir que es un tumor maligno muy frecuente y aparece generalmente después de los 45 años. Es un problema, el cáncer ya que aparece casi cuando el paciente ya va a llegar a la parte, digamos, como ya iniciando la tercera edad. Eso es importante porque a veces yo veo, ¿no? Lo menciono acá, que a veces le hacen descarte de cáncer a pacientes de 20 años, 30 años. ¿Qué pasa? Puede no haber cáncer jamás. El cáncer es una enfermedad que debe estar después de los 45 años, ¿no? Por eso que no está adecuado pedirle que sea un paciente de 20 años. A veces veo yo que vienen así pacientes manejados en la calle, que tienen PSA y todo, que creo que, salvo que quieran lucrar por el examen laboratorio, no tiene justificación. Es una enfermedad que se presenta después de los 45 años y se produce pues cuando algunas células prostáticas mutan, comienzan a multiplicarse descontroladamente. Estas también podrían propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, especialmente a los huesos y los ganglios linfáticos, originando así una metástasis. Sin embargo, es una enfermedad de desarrollo lenta, gracias a Dios, por lo que felizmente su esperanza de vida es elevada al momento del diagnóstico. El reporte Globocan en el año 2018, que es cuando el último que tengo, ya tengo que actualizar esto, reporta que en el Perú se estimó que ocurrieron 7.598 casos nuevos de cáncer de próstata. La misma fuente reportó que en el Perú el cáncer más frecuente en varones fue el cáncer de próstata, seguido del estómago, colon y recto. Pues estamos hablando que es un cáncer que se presenta con una frecuencia importante y es el número 1 en lo que es en varones, ¿eh? Según la clasificación de McNeil, ¿no? Que ya hemos visto, dijimos que en la zona de transición, ahora vamos a repetir eso, voy a activar mi puntero. En la zona de transición se origina la hiperplasia prostática benigna, mientras que en la zona periférica, que está acá con la letra D de color amarillo, ¿no? Más cercana al recto, se origina generalmente el cáncer de próstata. Por eso que al momento nosotros de examinar y tocar, vamos a estar, digamos, más cerca de esta zona periférica y poder tocar la induración, el aumento de consistencia, ¿no? En el cáncer.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores confirmados cuando hay antecedentes familiares genéticos, ¿no? Sobre todo cuando uno ha tenido un padre que ha tenido cáncer, tiene que hacer un chequeo temprano, ¿no? Para poder descartarlo, por hablando de los 45 años en adelante. En personas de raza negra se ha visto que hay mayor tendencia al cáncer y sobre todo cuando la edad es avanzada. Lo que está en debate todavía, o sea, no se puede decir que es un factor confirmado, es la alimentación, ¿no? A base de grasas saturadas, carnes rojas y dieta con alto contenido calórico. Se asocian también posiblemente con la aparición de cáncer. La conducta sexual, ¿no? En las enfermedades de transmisión sexual se han encontrado partículas pseudovirales del antígeno prostático maligno como el virus del herpes tipo 2. Cuando hay un exceso de consumo de alcohol y cuando hay una exposición alta a radiaciones ultravioletas. Por eso que acá haciendo un alto en cuestiones de alimentación, siempre la tendencia nuestra debe ser a tener una alimentación más natural, ¿no? Una tendencia a ser, digamos, más vegetariano, ¿no? Siempre porque hay factores relacionados a la carne que van a producir una tendencia al cáncer. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, la clínica? El hombre que padece cáncer de próstata puede no tener síntoma alguno, ese es un debut, cuando no ha tenido molestias es un hallazgo. Sin embargo, para quienes sí presentan molestias, que no es la mayoría, ¿qué pueden presentar? Problemas urinarios muy parecidos a una hiperplasia hepática benigna, es decir, dificultad para la micción, excitación y goteo terminal, polaquiurinicturia, chorro débil de orina, un chorro intermitente y una disuria, ¿no? Pueden tener eso, síntomas de tracto urinario inferior. Después también puede dar disfunción eréctil, impotencia, hematuria y hemospermia, que es a veces cuando eyacula con sangre. La lumbalgia, recuerden esto, la lumbalgia es importante porque muchos debutan con dolor lumbar que está relacionado con los huesos y cuando hay siembra metastásica, ¿no? Oxalgia y dolor en la parte superior de los muslos también. Con respecto al diagnóstico, ¿no? Es importante saber de que tenemos exámenes selectivos para poder hacer una buena detección. Y tenemos a la cabeza el examen dígito rectal. Por eso que hasta la fecha no se ha sustituido con los análisis indirectos el examen del tracto rectal, sino que no se hace a veces cuando el paciente no lo acepta, no lo puedes obligar. Pero debería hacerse en todos los pacientes un examen dígito rectal. Luego inserta un dedo enguantado lubricado en el recto y percibe la próstata a través de la pared del recto para buscar áreas endurecidas o abultadas de la próstata. Y si estas se encuentran, se debe indicar biopsia de próstata al margen del valor que pueda tener el PSA. O sea, basta que ustedes hagan un tacto rectal, encuentren una zona endurecida o abultada, sospechosa. Sin necesidad de saber qué PSA tiene, ese paciente debería ir a una biopsia. ¿Me dejo entender? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero a veces se hace. Con respecto a los exámenes selectivos, exámenes auxiliares, mandatorio que hacerle un análisis de sangre para medir el antígeno prostático. No de cajón. Este PSA es una proteína producida por las células de la glándula prostática y el examen mide la concentración de la proteína en la sangre de un varón. Un nivel elevado del PSA puede ser causado también por la hiperplasia prostática benigna, recuerdo, o sea, por una prostatitis también. Si el paciente eyaculó, por ejemplo, antes de ir al examen, le puede elevar el PSA. Incluso de aquellos que a veces son usuarios de montar bicicleta o motocicleta mucho, ¿no? O antes de hacerse el PSA han recorrido una distancia importante montados en una bicicleta o una motocicleta. Y además en pacientes que reciben tratamiento con testosterona, ¿no? ¿No? Hay algunos, sobre todo usuarios, aquellos fisioculturistas que quieren aumentar el músculo a la mala y usan pues hormonas. Eso le puede elevar el PSA. Sin embargo, el cáncer de próstata realmente puede causar un nivel mucho más elevado que estos del PSA. Entonces, siempre recordar que si bien es cierto, estos son otras causas de elevación del PSA, el cáncer lo hace de manera importante. Miren, con respecto al estudio de antígeno prostático específico, no siempre recordar, digamos, los valores, ¿no? De sospecha. O sea, si un paciente tiene menos de 2 de PSA, 2 nanogramos por litro, la probabilidad de que encuentren cáncer está en menos del 1%. Si los pacientes están entre 2.1 y 4,
y la probabilidad de contraer cáncer sube un 15%. Y cuando el paciente está entre 4.1 y 10 nanogramos por mililitro, ya aumenta un 25%. Miren cómo aumenta la porción en base al PSA. Tampoco un PSA menos de 4 no le garantiza que ese paciente no pueda tener cáncer. Pero bueno, usualmente no se toma en cuenta mucho por el tema de la probabilidad. Entonces, el cáncer metastásico es incurable y se vuelve un problema familiar, económico, laboral y social. Y se sospecha del mismo cuando las cifras del PSA son mayores de 20 nanogramos por mililitro. Un paciente que viene, si le pides un PSA y tiene 25, lo más probable es que ese paciente ya tenga una metástasis. No solamente un cáncer, sino una metástasis. Por eso la cifra. Ahora, habíamos dicho de que es poco probable que haya cáncer cuando es menos de 4 nanogramos por mililitro. Y es muy probable que haya cáncer cuando es más de 10 nanogramos por mililitro. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una cifra entre 4 y 10? Bueno, tiene un PSA de 5, de 6, de 7. No es mayor de 10, pero tampoco está menos de 4. Entonces, en este caso, ¿cuándo nosotros sabemos que tenemos que hacer una biopsia o no? Entonces, esta zona entre 4 y 10 se le conoce como la zona gris. O sea, es una zona de duda. Entonces, en estos casos, ¿no? Cuando está en esta zona de que no podemos tener claro si eso no es un cáncer, ahí viene la utilidad de una fracción del PSA que se conoce como el PSA. Entonces, ahí aplicamos lo que se conoce como índice de PSA o porcentaje de PSA libre. Es la proporción de la cantidad de PSA que circula, o sea, el PSA libre, en comparación con el PSA total. Y el porcentaje del PSA libre es menor en los hombres que tienen cáncer, ¿no? Comparado a los hombres que no tienen esta enfermedad. Por eso muchos de los especialistas recomendamos biopsias para los hombres con un porcentaje de PSA libre menor del 10 o menos, del 10% menos. Y recomendamos que los hombres consideren una biopsia, usualmente si el porcentaje está entre 10 y 25%. Entonces, lo único que nos evitaría ir a una biopsia es que tenga un porcentaje mayor al 25%. Entonces, como esto siempre hay que hacer el cálculo de qué porcentaje es el PSA libre y el PSA total, para saber si estamos en esos porcentajes. Entonces, es importante recordarlo cuando hay esa. Sobre esto preguntaron en el examen nacional de medicina de 2003, ¿no? Decía, en términos generales, el valor normal del antígeno proteíno específico se expresa según la edad y acepta un rango de, o sea, se relaciona a cuál es el rango normal. Esas eran las alternativas. De acuerdo a lo que hemos mencionado, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, ¿quién dice? La A. Respuesta correcta, ¿no? Entre 0 y 4 unidades por litro, podríamos decirle a ese paciente que tiene un rango catalogado como que no hay sospecha de cáncer. También preguntaron en el 2005 sobre lo mismo. Paciente de 66 años hospitalizado con hematuria, dolor óseo, retención aguda de orina, al tacto rectal y esta próstata aumentada de volumen y de consistencia dura. ¿Cuál de los siguientes exámenes auxiliares tiene mayor importancia en el diagnóstico? Entonces le dan las 5 opciones y cuál creen que será de esas la más importante para poder hacer el diagnóstico. Miren, es una sospecha de un paciente con hematuria, retención de orina, y el tacto es una próstata aumentada de volumen y consistencia. Ahí. Entonces le pedirían un PSA, ¿verdad? Ya con el PSA tendría los dos elementos. El tacto rectal, que está a favor de un cáncer, y veríamos cuánto es el valor del. También preguntaron en el 2006, varón de 42 años de edad con el antecedente de abuelo paterno muerto por cáncer de próstata. Al tacto rectal se encuentra próstata normal, dice. El antígeno proteíno específico 4 nanogramos por mililitro y el PSA libre en 20%, o sea, el índice de PSA. ¿Cuál es la conducta a seguir? Pregunta. Antecedente tiene el abuelo que ha muerto por cáncer, aunque en el tacto rectal la próstata está normal.
pero el antígeno proteína específico está en 4 gramos por mililitro. Y cuando hicieron el índice de PSA, encontraron que representa un 20%. Entonces, ¿qué lo tendrían que hacer? ¿Cuál dices tú? ¿Qué alternativa? La B. A ver, la A y la B. Es la E, ¿no? Entonces, aquí están valorando, como todavía se supone, ¿no?, que tienes un PSA relativamente normal, porque no ha pasado 4. Entonces, si la próstata, el tacto es normal, entonces acá lo que recomiendan es hacer el PSA, ¿no? Y el tacto rectal a partir de la fecha. Pero, de acuerdo a lo que dicen los estudios, eso también le doy la razón, esta es una pregunta que puede ser cuestionada, el índice de PSA está en 20%, ¿no? O sea que debería este paciente de repente, a pesar, el tema está en que no ha pasado el PSA al valor normal, ¿no? Eso es lo que contradice. Entonces ahí teóricamente no tendríamos por qué pedirle PSA libre. Eso es lo único que da esta respuesta con la, porque si el PSA estuviera más de 4, ahí sí de cajón, tendríamos que hacer la biopsia, ¿no? Bueno, pues la respuesta. Cáncer de próstata y diagnóstico, vamos a ver ahora. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Una de las pruebas diagnósticas, se puede hacer una biopsia transrectal, es una biopsia, una extracción de tejido para buscar células. La biopsia es el único método seguro para hacer cáncer de próstata, y se inserta en la próstata una aguja por el recto, como ven acá. Se han tomado varias muestras pequeñas de tejido de varias áreas de la próstata, antes se divide en 6 partes la próstata y se toma muestras de cada sextante. Y lo recomendable es hacerlo a través de una ecografía transrectal, ¿no?, bajo visión directa de la próstata, para poder dirigir la aguja de biopsia, ¿no? Y el patólogo finalmente revisa la muestra y nos dirá, pues, si hay células cancerígenas o no. Es importante entender que el patólogo va a hacer un estudio del tejido a través del score de Gleason, ¿no? Miren acá, esta es una glándula prostática normal y esta es una glándula cancerígena. Miren cómo va aumentando la desorganización a medida que aumentan los grados en lo que es el score. Entonces, la mayoría de cánceres de próstata contienen células que tienen grados diferentes, por lo que se eligen 2 patrones usualmente o grados más comunes. La puntuación de Gleason se viene sumando los 2 grados más comunes y tiene un valor pronóstico importantísimo. Por ejemplo, si el grado más común es el patrón primario que van a encontrar en un corte, las células de una muestra de tipo es de grado 3, y seguido por la segunda muestra, el segundo patrón, que es un grado 4, tendremos que sumar 3 más 4 y nos da 7. La puntuación de Gleason sería para ese paciente 7, hacia los 2 patrones. Un score de Gleason. Ahora, ¿cómo se clasifica, no? La clasificación histopatológica nos dice que cuando son grados menores a 4, entre 2 y 4, o sea, se supone que la muestra del tejido está bien diferenciado. Entonces, si es una muestra, un tejido bien diferenciado, entonces la sobrevida a 10 años se calcula va a ser del 97% del paciente con buen tratamiento. O sea, la gente no se va a morir inmediatamente, entonces tiene que ser importante con buen tratamiento. Si el score de Gleason va de 5 a 7, es moderadamente diferenciado, acá la cosa cambia. Hay mayor anaplasia entre glándulas vecinas y se reduce la sobrevida un 78% a 10 años. Y si el score de Gleason llega de 8 a 10, nos habla que esto es un tipo de histología mal diferenciado, agresivo, y en una sobrevida de 10 años solamente el 30%. Entonces, la mayoría de adenocarcinomas prostáticos, más del 90% indican en la biopsia son de tipo asignado convencional, y un Gleason pobremente o mal diferenciado de 8 a 10 es de muy mal pronóstico. Sobre esto preguntaron en el Examen Nacional de Medicina en 2005. Paciente de 65 años con prostatismo, o sea, síntomas de término inferior, al tacto rectal presenta una próstata aumentada de volumen y el antígeno prostático, el PSA, está elevado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Dice, ¿no? Dice el tacto rectal, una próstata grande y el PSA está elevado, ¿no? 5 años.
¿Cuál creen ustedes que la conducta La A. sería? Bueno, la respuesta correcta es la A. Como les dije de que para indicación de biopsia es, o tienen ustedes el aumento del PSA, que acá dice que es elevado, o tienen ustedes el aumento de consistencia en el. ¿No? Aparentemente la próstata aumentada de volumen, no vale la consistencia, supone que está normal, pero el PSA está elevado. Basta que esté elevado, ya supongo que debe estar sobre 10, ¿no dice ahí? Ya hay que hacer una biopsia obligada. Ahora, ¿cuándo da siembra este cáncer de próstata? No, son los tumores óseos malignos más frecuentes de ser tenidos en cuenta en las personas. Hasta el 70% de los pacientes con un tumor primario conocido tienen metástasis ósea. La mayoría afectan la columna, cráneo, pelvis y parte proximal de los huesos largos y se producen por diseminación hematógena, ¿no? La columna vertebral es el sitio más común por su alta vascularización y alto contenido de médula ósea roja. Entonces acá se ve, ¿no? Acá las metástasis en la parte de columna, ¿no? Aquí también. Entonces eso se va a valorar cuando uno hace una radiografía o una resonancia. En el MIR también pregunta mucho sobre el cáncer. En el 2007 preguntaron, en relación al cáncer de próstata, señale cuál es la afirmación falsa, incorrecta. A ver, lean primero y me dicen cuál les parece que pueda ser, que está en una relación en lo incorrecto. A ver, ¿cuál creen ustedes sería la respuesta correcta? ¿Cuál es la afirmación falsa? Entonces, ¿qué dice ahí? A ver, ¿alguien dice yo? La 5. La 5. Ah, falsa, falsa era. El PSA dijimos que se eleva hasta cuando montas bicicleta, ¿no? Y ya te puede elevar. No es un marcador específico de cáncer, ¿no? Siempre hay que recordar eso. A ver, en la pregunta del 2014, el MIR dice, ante un hombre de 49 años asintomático, ¿no? Con la antecedente familiar del padre fallecido por cáncer de próstata, en un control rutinario de empresa se identifica un PSA de 5.9 nada por mililitro, con un cociente de PSA libre del 11%, y que en un tacto rectal se aprecia aumento de consistencia en el lóbulo derecho. ¿Cuál es la siguiente indicación clínica? A ver, lean las alternativas y me dirán cuál les parece. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién se avienta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué es lo que hay que hacer con esos indicadores? PSA de 5.9 está en la zona gris, el índice de PSA es 11%, y en el tacto rectal hay aumento de consistencia en el lóbulo derecho. A ver, ¿qué hacemos? ¿Nadie? ¿A 1? Claro, pues no sé, tienes ahí ya que tienes el PSA en zona gris y le has hecho el índice PSA menos del 20, en 11%, o sea, menos del 20%, y encima tienes aumento de diabetes. Caballero, ¿no? Tienes que hacer la biopsia, sí o sí, si pones con otra edad, mejor. El 2010 preguntaron sobre la misma pregunta, cáncer de próstata. Un hombre de 60 años consulta por dolor lumbar. En el estudio se observa anemia y lesiones blásticas en columna dorsal y lumbar. ¿Qué prueba solicitaría en primer lugar para establecer el diagnóstico? Ahí tienen las 5 opciones. A ver, evalúen y díganme cuál es lo que le pedirían ustedes
para confirmar o tener una idea de qué diagnóstico tienen. La 2. ¿Ah? ¿Cuál? La 2. Claro, puede cajón, el PSA, ¿no? Pues más de 60 años, con dolor lumbar, lesiones blandas, tiene metástasis, ya, para confirmar, le pides un PSA, está volando, entonces ya, con eso ya pues va a la biopsia, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifica? La clasificación TNM del cáncer de próstata. Examen de estadificación. Para planear tratamiento es necesario saber la extensión, o sea, el estadio de etapa de la enfermedad. Y el especialista usa los resultados de la prueba de diagnóstico, las pruebas por imágenes, para saber el estadio y responder las siguientes preguntas, ¿no? Primero, el tamaño del tumor, qué tan grande es el tumor primario, donde está ubicado. Si hay ganglios, el tumor se ha diseminado en el linfático, de ser así, ¿a dónde, cuántos? Y si hay metástasis, si el cáncer se ha extendido hacia otras partes del cuerpo, de ser así, ¿a dónde y en qué medida? Entonces tenemos el TNM ahí, ¿no? Tenemos aquí el estadio 1, 2, 3 y 4. Lo que hay que recordar es acá. O sea, nosotros tenemos que saber cuando hablamos de un cáncer de próstata localizado, o sea, confinado solamente a la próstata. El cáncer que permanece solamente dentro de la próstata, ¿no? Y que no se ha extendido a otras partes del cuerpo, llega hasta estadio 1 y 2, o sea, T1 y T2. La imagen de acá, miren aquí, ya solamente está localizado, confinado en la próstata. Acá ni siquiera ha tocado la cápsula, por la próstata. Ya recordar ese detalle. T1. Entonces, aquí tenemos que ver cuándo se plantea un tratamiento quirúrgico, cuándo es tributario de tener un tratamiento que lo pueda ayudar o lo pueda salvar. El tratamiento radical, ¿no? Se pueden hacer dos técnicas usualmente, la técnica de elección. Uno es la prostatectomía radical retropúbica con conservación de las bandeletas neurovasculares, lo cual consiste en extirpar toda la próstata y los ganglios linfáticos cercanos por medio de una incisión corta a nivel del abdomen. Y la prostatectomía laparoscópica, donde se extirpa toda la próstata y los ganglios linfáticos cercanos por vía laparoscópica, en vez de una incisión larga en el abdomen, y se utiliza un laparoscopio que ayuda a extirpar la próstata. ¿Cuándo hay indicaciones de tratamiento quirúrgico? ¿No? O sea, ¿cuándo se puede una prostatectomía radical retropúbica con su conservación de las bandeletas neurovasculares? En el cáncer de próstata clínicamente localizado, se utiliza tanto la vena por ejemplo como la abierta. En estos pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado de bajo riesgo, estamos hablando de un estadio T1 y un T2A sobre todo. Y cuando el Gleason, el score de Gleason es menor de 7 y el PSA puede ser menor o igual a 10 nanogramos por mililitro. Entonces, en este caso, no es necesario realizar linfadenectomía en el momento de la prostatectomía radical. Y en pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado, de riesgo intermedio o alto, tratado mediante prostatectomía radical, debe realizarse la linfadenectomía, ¿no? O sea, cuando vamos a ver el riesgo, ¿no? Entonces, en esos casos. Pero en este primer paciente que está viendo con estos valores, no sería necesario la linfadenectomía, porque es muy traumático. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales de una prostatectomía radical cuando sacamos nosotros por la cama? Uno, los riesgos anestésicos, porque son obviamente pacientes de la tercera edad ya. Sangrado, que precisa transfusiones. Impotencia, que prácticamente es inevitable, la pérdida de la función sexual en la mayoría de los pacientes. Y la incontinencia urinaria grave en un 3 a 10% de los pacientes, ¿no?, que van a tener. Y esto porque se lastima el esfínter uretral externo, y acá en la impotencia porque se dañan los nervios que tienen que ver con el tratamiento quirúrgico. Miren acá en la imagen, a ver, para los brasileños lo van a entender mejor. Tomamos la vejiga, el esfínter uretral, y sacamos toda la próstata con toda su cápsula y estos nervios. Luego hacemos una anastomosis de vejiga al esfínter uretral externo
y acá se han preservado las bandeletas neurovasculares. Entonces, la cirugía es un tratamiento común para el cáncer de próstata. En esta inicial se debe extirpar toda la próstata, como han visto acá. En unos casos existen técnicas conocidas como la cirugía conservadora de nervios. Este tipo de cirugía puede salvar los nervios que controlan la erección. Esa es la idea, ¿no? Que el paciente no pierda su erección. Sin embargo, si nosotros tenemos un tumor grande, un tumor que está muy cerca de los nervios, es posible que no tengamos opción y hay que también llevarnos los nervios, ¿no? Y ahí es prácticamente el paciente condenado a no tener una vida sexual normal en el transcurso de su vida. Pregunta sobre esto en el 2007. Un paciente de 5 años acude a consulta de urología al haberle sido detectado un examen de PSA en sangre de 20 nanogramos. Vimos que 20 nanogramos ya metástasis. La ecografía muestra un nódulo de 2 centímetros localizado en el lóbulo izquierdo en el que la biopsia demuestra carcinoma. El estudio de extensión no pone manifiesto metástasis a distancia, adenopatías sospechosas ni invasión de órganos vecinos. Se le realiza una prostatectomía radical. ¿Cuál de los siguientes parámetros tiene importancia pronóstico? Pronóstico estamos hablando. Entonces acá, la estimación anatómica, la pieza de resección y el volumen total de la glándula. La estimación anatómica en la pieza de resección y el score de Gleason. La estadificación anatómica en la pieza de resección y el grado tumoral según Bloom-Richardson. El volumen tumoral estimado en comparación con el volumen glandular total. Y el volumen tumoral estimado en comparación con la cifra preoperatoria del PS. ¿No? ¿Cuál de estos nos servirá más de un score de pronóstico? ¿No? Ya hablamos que nos va a hablar del grado de agresividad del tumor, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué nos va a ayudar más? La 2. Claro, pues no siempre el score de Gleason, dijimos, ¿no? Nos dice cuándo el tumor es más agresivo. Con los tratamientos alternativos, ¿no? Ya cuando a veces el tumor está en un estadio más avanzado, sobre T2, hay que dar terapia hormonal, ¿no? Que habla de bloqueo androgénico total, impide que las células cancerosas reciban la influencia de las hormonas masculinas, los andrógenos que alimentan al tumor, y su uso principal está indicado en el cáncer metastásico, sobre todo, ¿no? Los testículos son los productores principales de la hormona masculina testosterona en el cuerpo. Por ello es necesario hacer la orquiectomía bilateral, sacar ambos testículos. Y la glándula suprarrenal además produce una cantidad pequeña de testosterona, pero no le podemos sacar la suprarrenal, ¿no? Entonces en ese caso usamos medicamentos que bloqueen la testosterona que ha quedado aquí, que es un 5% más o menos, y eso se hace con el bloqueo androgénico total. Hay un medicamento que se puede usar que es el leuprolide, ¿no? Se ayuda a bloquear. Bueno, hasta ahí, mis amigos, les he dado la esencia, porque hablar de cáncer de próstata es todo un curso, pero las cosas que a ustedes les van a servir más para que tengan una idea, ¿no? Pueden profundizar con alguna lectura más, pero lo que les he dado es, creo, la parte más importante y lo que les van a preguntar cuando hagan una evaluación. Bueno, vamos ahora a ver si ha quedado alguna pregunta por ahí para poder responderla. A ver, Gabriela, ¿estás ahí? ¿O sigues de viaje? Hola, doctor, sí estoy acá. ¿Estás ahora? ¿Alguna duda o algo que comentario que quisieran que se agregue? No, todo claro. Bueno, revisen mucho lo que es hiperplasia prostática benigna porque es la mayor parte de la patología que se ve en consultorio y como consecuencia hay que tener claro lo que es el cáncer de próstata, porque siempre hay el diagnóstico diferencial. A veces los pacientes vienen a la consulta y, ¿no? Y piensan de que con una primera cita hay que darle tratamiento y todo. No, no, no. Yo, ningún paciente que viene por primera vez a mi consulta se va con receta. Eso de norma. Primero hay que evaluar. Si vienen a una consulta urológica, al menos conmigo, tienen que evaluar. Y la evaluación de cajón
implica que tengan un PC. Un PC yo no lo puedo tratar. Y si el paciente colabora, hasta un tacto rectal, ¿no? Si de primera es como un tamizaje. Tacto rectal y ya luego complemento con una ecografía de próstata para valorar si hay retención urinaria o no, ¿no? Y algunos exámenes más, pero con ese PSA, tacto y se puede hacer su ecografía. Antes de eso, ni hablar, ¿no? Pacientes que vienen a veces creen de que ya al venir ya hay que darle tratamiento, que va a tomar y esto y todo lo otro. No, no, no es así. Hay que hacer una buena evaluación urológica. Y eso de cajón, primero hacer el diagnóstico. Si el paciente tiene de 50 años para arriba, tiene que saber si el crecimiento prostático es benigno o maligno para poder aplicar el tratamiento. Antes de eso, no suelo darle. Entonces, eso para que sepan, porque a veces los pacientes son así, no vienen y de frente, ya quieren que uno los trate, le den tratamiento, y esto, y que voy tomando. No es así, ¿no? Primero, exámenes. Bueno, mis amigos, estos temas son importantes, revísenlos, tratar de enviárselos lo más antes posible. Y ¿para cuándo es el primer examen, Gabriela? Ya se me fue. Creo que es todavía la primera semana de agosto. Este viernes, Este sí, viernes que el viene. día 5. Voy a tratar de enviarle el examen a la secretaria para que pueda hacer la evaluación. Bueno, chicos, espero que pasen un feliz domingo a estudiar. Hay que estudiar, ahí tienen la comidilla. Me hubieran dado el curso así como yo le doy a ustedes cuando yo estudié, pucha, sería magnífico. Los tiempos cambian y al menos yo quiero evitar que queden dudas y que sepan las cosas más importantes que tienen que saber. Bueno, nos vemos, cuídense, será hasta la próxima. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego.